Mi mujer me engañó con su amante. Así que me acosté con su hermana. Se rió, nerviosa, demasiado rápido. Ese tipo de risa que suplica a todo el mundo que se una a ella, solo para hacer desaparecer el instante. Pero nadie lo hizo. Ni un alma se movió. A nuestro alrededor, el alegre ambiente de una barbacoa en un soleado suburbio de Florida había caído en el silencio. Los tenedores de plástico se congelaron en el aire, las latas de cerveza se detuvieron en los labios, y la parrilla chisporroteaba sola en su rincón, olvidada. El calor de Florida se me pegaba a la piel, pero sentía hielo en las venas. Le había tendido una servilleta de papel arrugada, blanca, ligeramente manchada de salsa barbacoa y sobre la cual estaban garabateadas unas pocas palabras en tinta negra: habitación 324, Coral Crest Hotel. El jueves pasado. Vi el rostro de Melanie descomponerse un segundo antes de que lo forzara a volver a su sitio. Mi marido es todo un bromista, dijo, sonriendo con demasiada insistencia mientras sus ojos barrían a los invitados, a su hermana, a sus colegas, a nuestros vecinos, todos mirándola fijamente como si acabaran de presenciar un giro argumental de un reality show para el que no estaban preparados emocionalmente. No dije una palabra. Ella se inclinó hacia mí, con la voz baja y cargada de una advertencia. ¿Pero qué demonios estás haciendo, Jack? Lo que debería haber hecho en el instante en que dejé de mentirme a mí mismo, dije con calma. Mi voz era tranquila, anormalmente tranquila. Años de contención le daban ese tono. La sonrisa de Melanie se resquebrajó. Este no es el lugar, . Tienes razón, dije. Pero eso, di un golpecito a la servilleta, todavía apretada en su mano, tampoco era el momento. Un destello de pánico cruzó su rostro, rápido y sutil. Ella sabía. Sabía exactamente de lo que estaba hablando. Y eso era lo que empeoraba aún más la situación. No habría ni negación ni confesión entre lágrimas. Estaba intentando transformar la situación en algo manejable. Jack, siseó, interponiéndose entre la multitud cerca de la parrilla y yo. Estás siendo ridículo. Hablaremos de esto más tarde, sonreí, una sonrisa tan afilada como una cuchilla. Claro, quizá reservemos la misma habitación. Ese fue el golpe de gracia. Su mandíbula se tensó. Estás montando una escena delante de mi familia, . Nuestra familia, me burlé, pero el control se le escapaba como arena entre los dedos. Ah, ¿así que ahora todo gira en torno a ti? ¿Intentas humillarme? Nos humillaste en el segundo en que lo elegiste a él, salió antes de que pudiera contenerlo. La forma en que su rostro se endureció me lo confirmó. Sabía que yo lo sabía. Di un paso atrás, lo suficiente para que todo el mundo pudiera vernos de nuevo. Ya no ocultaba la verdad. Que lo vieran todos. La gente desvió la mirada. Alguien tosió. Un niño dejó caer una lata de refresco. Melanie se quedó allí, reina de un reino en ruinas, intentando todavía salvar las apariencias. ¿Y yo? Yo había terminado de jugar a la familia feliz. No grité. No lloré. Me di la vuelta, fui hacia la nevera portátil, abrí un refresco y lo sorbí como si no acabara de prenderle fuego a mi propia vida. Que se quedara ella en las cenizas. Ya había pasado suficiente tiempo asfixiándome con el humo. ¿Quieren saber lo peor? Ni siquiera fue la infidelidad. Fue que ella pensaba que yo nunca haría nada. Durante 10 años, habíamos construido lo que parecía una sólida vida de clase media, una casa de una sola planta con acabados blancos, 2 sueldos, 2 todoterrenos en la entrada y tazas de café a juego de, para él y para ella, que nunca usábamos. Yo enseñaba historia en el instituto. Ella dirigía el marketing de una startup de una aplicación de fitness. Íbamos a las barbacoas del barrio, pagábamos nuestras cuotas de la comunidad, intercambiábamos cumplidos educados sobre los distritos escolares y los impuestos sobre la propiedad. Pero por debajo, había un silencio glacial, del tipo que se instala tan lentamente que terminas por no notar el frío. Bueno, pues ahora lo sentía. Y por una vez, no iba a fingir que no era nada. Ya no. Porque hoy era la primera vez que la veía de verdad. Y a ella no le gustaba lo que yo veía. Esa noche, nuestra casa parecía una sala de exposición. Limpia, elegante y absolutamente sin vida. Teníamos todos los adornos de una vida bien orquestada. La mesa de centro de madera reciclada que habíamos comprado en esa tienda carísima de Tampa.
El salpicadero de mármol en el que ella había insistido durante la renovación de la cocina. Incluso la lista de reproducción que había dejado sonando de fondo, una mezcla acústica relajada que seguía sonando como si nada se hubiera roto. Pero el silencio entre nosotros era lo más ensordecedor de la habitación. Melanie se quitó los tacones nada más entrar y arrojó su bolso de mano sobre la consola de la entrada, como siempre hacía. No me miró. La seguí, con un paso lento y firme, de la misma manera que llevaba una taza de café llena a través del aula, sin apresurarme nunca, siempre en control. Finalmente habló cuando llegué a la cocina. Me has humillado, dijo, sin darse la vuelta. Su voz era mesurada, seca, más parecida a un comunicado de prensa que a una emoción cruda. En nuestra propia barbacoa, delante de mi hermana, delante de mi jefe, me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados. Y tú humillaste nuestro matrimonio frente a la puerta de una habitación de hotel. Se giró bruscamente, con los ojos llameantes. No tenías ningún derecho a mencionar eso en público. Fue infantil, Jack. Querías humillarme. Felicidades, lo has conseguido, punto. Quería que sintieras una fracción de lo que me está asfixiando, dije. Parece que ha funcionado. Me miró como si fuera un extraño. Quizá lo era. Dios mío, se mofó, pasándose una mano por el pelo. Estás tan dramático últimamente, pareces el protagonista de una película independiente. Es agotador, casi me reí. Mira quién habla, viniendo de alguien que se escapa en secreto como en una mala serie de Netflix. Puso los ojos en blanco, con los brazos cruzados, apoyada en el frigorífico. Mira, cometí un error. Pero si crees que tu numerito en la barbacoa te da alguna superioridad moral, estás delirando. Podrías haberme hablado como un adulto. En lugar de eso, querías una escena, respiré hondo. Del tipo que uno toma antes de decidir no dar un portazo. Ya no tienes derecho a controlar esta narrativa, Mel. Ya no. Has tenido el micrófono durante años. Los monólogos lacrimógenos, los silencios tensos, los juegos de poder disfrazados de compromiso. Lo dejé pasar. Todo. Pero hoy, decidí que había terminado de hacer el papel del idiota que sonríe a pesar de todo, parpadeó, sorprendida por mi tono. Solo eso me lo dijo todo. No estaba acostumbrada a que yo respondiera. Durante años, yo había sido el pilar estable, el tipo que evitaba el drama, que se disculpaba primero solo para mantener la paz. Yo era el pegamento, el que arreglaba las cosas. Pero en algún punto del camino, me convertí en ruido de fondo bajo la luz de sus focos. Estás diferente últimamente, dijo después de una larga pausa, su voz más baja ahora. Estás frío, punto. No, dije con calma. Estoy lúcido. Nos quedamos allí, mirándonos desde lados opuestos de la isla de la cocina. El granito entre nosotros parecía un abismo. ¿Hay alguien más?, preguntó de repente, cambiando su tono. Una mezcla de curiosidad, celos y miedo. Dejé la pregunta en el aire. La dejé macerar. Luego sonreí con suficiencia. Eso te facilitaría las cosas, ¿verdad? No respondió. Simplemente cogió una copa de vino del armario, se sirvió una generosa cantidad de tinto y bebió un sorbo como si fuera una armadura. No te hagas ilusiones, añadí, girándome para salir de la habitación. Lo peor no es que me engañaras, es que pensabas que nunca me daría cuenta. Su voz me persiguió por el pasillo. ¿Y ahora qué? ¿Crees que vas a castigarme? ¿Qué? Ignorándome, dejándote crecer la barba y redescubriendo tus aficiones. Me detuve. No, dije sin darme la vuelta. Solo voy a dejar que sientas la ausencia de alguien a quien de verdad le importaba. Me fui a la cama sin decir una palabra más. Ella no me siguió. Y por primera vez en mucho tiempo, la cama parecía demasiado grande, pero también del tamaño perfecto. A la mañana siguiente, me salté el café y no me molesté en desayunar. Solo necesitaba moverme. Hay un parque a unas pocas manzanas de nuestra casa. Nada extraordinario. Un sendero circular, algunos robles inclinados, un estanque que nunca parece del todo limpio. Pero esa mañana, era como el único lugar que no me mentía. El sol aún no estaba muy alto. Se filtraba suavemente a través de las palmeras, proyectando largas sombras sobre la hierba cubierta de rocío.
Caminaba sin rumbo, sin auriculares, simplemente dejando que mis zapatillas rasparan el asfalto mientras mis pensamientos chocaban entre sí. No lloré. No estaba enfadado. Simplemente me sentía vacío, como si me hubieran vaciado por dentro y dejado solo el cascarón. Esa se convirtió en mi rutina durante los días siguientes. Mañanas tranquilas, largos paseos. No evitaba a Melanie. Simplemente no podía soportar verla tomar su café como si nada. Como si fuéramos solo otra pareja con tazas a juego y desayunos silenciosos. Como si no hubiera roto algo que no estaba seguro de poder reparar. Y luego llegó el jueves. Acababa de pasar por el viejo parque infantil, el del tobogán torcido y los columpios que siempre chirriaban. Fue entonces cuando oí a alguien llamar, Jack. Me di la vuelta. Tenía el pelo más corto de lo que recordaba, pero sus ojos eran los mismos. Vivos, inteligentes, un poco divertidos por todo. Holly era la chica que se sentaba 2 filas detrás de mí en el instituto, en clase de geometría. Me había ganado una vez en un concurso estatal de cultura general y me había tomado el pelo por ello durante un año. Vaya, no te he visto desde, empezó ella, con las cejas arqueadas. El último año de instituto, terminé, logrando esbozar una sonrisa sorprendida. Nos quedamos allí, torpemente, por un momento, como 2 personas tratando de recordar si realmente habían sido cercanas o si la nostalgia solo estaba jugando a disfrazarse. ¿Vives por aquí?, le pregunté. Volví hace unos 6 meses. Larga historia, divorcio, nuevo comienzo, dijo encogiéndose de hombros. Asentí lentamente. Sí, entiendo eso, no insistió, lo cual agradecí. En lugar de eso, caminamos. Nada denso, sin preguntas indiscretas, solo un ritmo compartido y una conversación ligera sobre lo extraño que es crecer. Los cafés locales que habían desaparecido, los nuevos que se esforzaban demasiado. Me reí de verdad por primera vez en días. Cuando nos acercábamos al estanque, se detuvo y miró el agua. Es curioso cómo algunos lugares no cambian en absoluto, dijo, y luego me lanzó una mirada de reojo. Y sin embargo, aquí estamos, intercambiamos números de manera casual, como 2 personas que podrían volver a verse o no. Pero al volver a casa, me di cuenta de que algo había cambiado. No de forma espectacular, ni siquiera conscientemente, solo un clic silencioso, como una puerta ligeramente entreabierta donde antes había estado cerrada. No era esperanza. Todavía no, pero era algo que se le parecía. Acordamos volver a vernos en el parque 2 días después. Sin presión, sin agenda, solo 2 personas que necesitaban una conversación sin campos de minas. Llegué temprano, di otra vuelta al circuito, dejando que la humedad se impregnara en mi camisa. Las mañanas en Florida son engañosas así. Comienzan llenas de promesas y luego te hacen sudar hasta los huesos. A las 10 de la mañana, Holly llegó 10 minutos más tarde, con 2 vasos de cartón de un café cercano. Negro con un toque de culpa, bromeó, tendiéndome uno. O de nata. Olvidé lo que te gustaba, punto. La culpa funciona, dije sonriendo. La culpa es bastante apropiada estos días. Nos sentamos en un banco desgastado frente al estanque. Unos patos se deslizaban, como si nada en el mundo mereciera la pena apresurarse. Los envidié por un momento. Solo miramos el agua. Luego Holly exhaló y dijo, parece que llevas toda una historia en la mirada. Hice una pausa. Le tendí a mi mujer una servilleta con un número de habitación de hotel, dije. En una barbacoa, delante de unas 20 personas, no se sobresaltó ni hizo una mueca, solo asintió. Suena específico, punto. Lo fue, punto. ¿Se lo merecía? Fijé la vista en el horizonte. Digamos que no era mi letra la que estaba en el registro del hotel. Se echó hacia atrás lentamente. Vaya, sí. Nos quedamos en silencio de nuevo. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No una liberación, no un alivio, pero quizás un reconocimiento. No me compadecía. No se inclinaba sobre mí como si fuera una tragedia que coleccionar. Simplemente escuchaba. Luego empezó a hablar, sin mirarme. Mi hermano Brian es un cliché andante. Guapo, encantador, un imán para el caos. El tipo de hombre que las mujeres llaman una lección, no un novio. Siempre ha sido así, la miré, con las cejas arqueadas. No sois cercanos, punto. Oh, sí que lo somos.
Es familia, pero mantengo una distancia emocional de seguridad. Ayuda a evitar el latigazo cervical. Bebió un sorbo de su café, con la mirada todavía fija en el agua, y luego añadió tan despreocupadamente que casi no la oí: está de paso por la ciudad otra vez, por un corto tiempo. Volvió la semana pasada. Algo sobre una conferencia o una conquista, dejé de preguntar, mis dedos se apretaron alrededor del vaso. Un escalofrío me recorrió. No por la bebida. «¿Brian?», pregunté, con cautela. «Sí», dijo ella. «Brian Foster». Alto, delgado, habla como si estuviera audicionando para un drama romántico que no existe. ¿Por qué? El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Habitación 324, Coral Crest Hotel. El nombre en el recibo que había encontrado. B. Foster. Mi corazón se ralentizó, no de forma tranquila, sino de esa manera en que te preparas para un impacto. La revelación no fue un trueno. Fue más silenciosa, más cruel. Tragué saliva con dificultad y logré decir, solo por curiosidad, no insistió. Quizá lo vio en mis ojos. Quizá ella tampoco quería presionar demasiado. Pero de repente, todo parecía diferente, como si la estuviera mirando a través de un nuevo prisma. Ya no era solo un consuelo fortuito. Era un hilo que se conectaba directamente con el tejido de lo que estaba deshaciendo mi vida. No sabía si ella lo sabía. No pregunté, porque en ese momento, sentado a su lado en un banco de parque desconchado bajo el peso de demasiadas coincidencias, no quería saberlo. Solo quería que el silencio entre nosotros durara un poco más. Y así fue. Algo había cambiado en el momento en que crucé de nuevo nuestra puerta principal. No de forma espectacular. No había una banda sonora triunfal en mi cabeza. Ni una epifanía a cámara lenta. Fue más sutil que eso, pero innegable. Había estado fuera poco menos de 2 horas. Y sin embargo, cuando entré en la cocina y vi a Melanie en el fregadero enjuagando los platos, la habitación pareció más pequeña, más estrecha, como si pudiera sentir que ya no arrastraba mi decepción como un saco de piedras. Levantó la vista hacia mí, buscando algo en mi rostro. No le di nada. ¿Fuera a dar otro paseo?, preguntó, como si la pregunta tuviera más peso del que pretendía. Abrí la nevera, cogí una botella de agua y asentí. Sí, dudó. ¿Sales mucho últimamente? Me gusta el aire, dije. Eso fue todo. Ni una mentira, ni del todo la verdad. Solo una respuesta simple y neutra que no le ofrecía ningún terreno en el que apoyarse. Sus ojos me siguieron mientras pasaba a su lado, tranquilo, indescifrable, y supe que lo sentía. Yo había cambiado, y no de la manera que ella quería. Esa noche, me esmeré un poco más en recortar mi barba. Elegí una camisa más oscura, me puse un poco de colonia, aunque no tenía dónde ir. No necesitaba un público. Solo quería sentirme presente en mi propia piel de nuevo. Melanie lo notó. Por supuesto que lo notó. Siempre notaba cuando alguien más podría estar mirando. «¿Ahora te pones guapo para el perro?», preguntó desde el pasillo, apoyada en el marco de la puerta. «No», dije, ajustándome los puños. Solo me apetecía no parecer un fantasma hoy. Su sonrisa era fina, tensa. «Así que esta es la nueva onda, el solitario misterioso». Me giré lentamente, la miré a los ojos. «No, solo un tipo. Ya sabes, el que conocías antes de que se perdiera intentando mantener las cosas unidas». No respondió, simplemente se apartó, dejándome pasar. Durante los días siguientes, mantuve ese ritmo. No daba portazos. No gritaba. No era cruel, pero tampoco me disculpaba. No me justificaba. Y eso la volvía loca. Intentaba provocarme. Pequeñas pullas, golpes bajos pasivo-agresivos. «Siempre has tenido talento para estar de mal humor sin parecer triste», decía en la cena. «¿Oh, crees que esta fase de melancolía va a arreglar algo?». Yo respondía con calma, ojalá. Una vez, buscó pelea por una toalla mal colocada en el baño. «¿Una toalla?». «Siempre son estas pequeñas cosas contigo», espetó. «Dejas que todo se pudra». Incliné la cabeza muy ligeramente. «Es verdad. Porque las toallas arruinan los matrimonios». Eso la calló. No le gustaba esta versión de mí. El que no se inmutaba, el que no se justificaba.
Ya no pedía permiso para estar enfadado o roto. Simplemente, lo estaba. Y Melanie, ella no estaba acostumbrada a eso. Estaba acostumbrada a ser el eje, la que decidía cuándo bailábamos y cuándo parábamos. Ahora, la música sonaba y yo ya no estaba en la pista, noté que me observaba más de cerca. Levantaba la vista de su portátil cada vez que cruzaba la habitación. Empezó a quedarse despierta más tarde de lo habitual. Medio viendo la tele, medio vigilándome. La sorprendía deslizando el dedo por su teléfono, con los ojos moviéndose hacia el mío como si esperara ver un nombre que no reconocía aparecer en mi pantalla. Pero no había nada que pudiera atrapar. Todavía no. Ella pensaba que todavía tenía tiempo. Que lo que me estaba pasando era temporal. Solo uno de mis humores que finalmente se plegaría en su misión. Pero la verdad es que esta vez no me estaba plegando. Porque en algún lugar en la calma de ese banco del parque, en la presencia estable y serena de Holly, en la estela de todo, me había soltado. Había empezado a recordar cómo era la paz de verdad. Y Melanie, ella estaba empezando a entender cómo era perderla. Todo empezó con un café. No una gran invitación, solo un simple mensaje de texto de Holly: vamos a tomar un café algún día de estos. Me quedé mirando la pantalla durante un buen minuto antes de responder: sí, me encantaría. Nos encontramos en una cafetería tranquila, escondida detrás de una librería a las afueras de la ciudad. El tipo de lugar con mesas cojas y carteles escritos a mano que intentaban con demasiado esfuerzo parecer vintage. Ella ya estaba allí cuando llegué, instalada en un reservado de esquina con un libro de bolsillo abierto en una mano y una taza en la otra. Cuando me vio, sonrió. No una sonrisa demasiado amplia, ni demasiado reservada, solo una sonrisa real. No lo sabía en ese momento, pero esa sonrisa se me quedaría grabada. La primera vez, hablamos de libros, luego de películas, luego de la enseñanza, de cómo los estudiantes pueden sorprenderte los días que menos te lo esperas. Me dijo que había trabajado en el sector sin ánimo de lucro después de su divorcio, principalmente en refugios para mujeres e iniciativas de salud mental. Dijo que le gustaba sentirse útil, que le ayudaba a sentir que todavía tenía el control sobre algo. Pasé mucho tiempo dejando que otros decidieran mi valor, confesó una noche. Me llevó unos años darme cuenta de que ya no tenía que audicionar para conseguir afecto. Eso me golpeó de lleno, porque no era exactamente eso lo que yo había estado haciendo durante años. La siguiente vez, nos encontramos en una librería de segunda mano. Deambulamos lentamente por los pasillos, sacando títulos, leyendo las contraportadas en voz alta como dos niños haciéndose reír el uno al otro. Cogió una vieja y gastada antología de poesía y me la tendió. «Este te gustaría», dijo. Lo compré sin leer una sola página. Después de eso, se convirtió en un ritmo. Cenas que se alargaban en paseos. Paseos que llevaban a bancos de parque. Conversaciones que oscilaban entre la risa y largos silencios pensativos. No había una agenda, ni presión, solo la presencia de alguien que me veía, no al que había sido, no al que intentaba ser, solo a mí, en tiempo real. Nunca hizo demasiadas preguntas sobre Melanie, y yo nunca la presioné sobre Brian. Había algo tácito entre nosotros, una comprensión mutua de que nuestros pasados estaban hechos jirones y que nuestro equilibrio actual era todavía un poco frágil. Pero juntos, no nos sentíamos rotos. Simplemente nos sentíamos en calma. Y esa quietud, lo era todo. Una noche, después de compartir un pequeño plato de pasta en un lugar tranquilo con velas parpadeantes y un trío de jazz tocando en un rincón, salimos al cálido aire nocturno. La acompañé a su coche, con las manos en los bolsillos. Inseguro de si debía decir algo más. Se volvió hacia mí justo antes de abrir la puerta. «Me gusta quién eres cuando no intentas arreglarlo todo», dijo. Parpadeé, sorprendido. «¿Eso es lo que hago?», pregunté. Asintió. «¿O lo que hacías?». «Pero ahora, simplemente eres tú mismo», no respondí de inmediato. En lugar de eso, extendí la mano, aparté suavemente un mechón de pelo rebelde detrás de su oreja, y luego dejé que mi mano cayera a mi costado. Sin beso, sin promesas, solo un instante. Pero en ese silencio, algo sagrado pasó entre nosotros. El tipo de momento que no necesita definición para ser real. Se subió a su coche, y vi cómo las luces traseras desaparecían al doblar la esquina. De camino a casa, ya no pensaba en la venganza. Pensaba en un comienzo. Melanie siempre había estado 2 pasos por delante en una conversación.
Era su especialidad, saber lo que la gente iba a decir antes de que lo dijera. Construía su vida como un tablero de ajedrez, anticipando siempre el siguiente movimiento. Pero ahora, no podía leerme, y eso la aterrorizaba. Me vigilaba como un detective, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Desde la duración de mi ducha hasta si cambiaba de colonia, pasando por la frecuencia con la que miraba mi teléfono. Cada mirada que no le devolvía. Cada puerta que no cerraba del todo. De repente, todo tenía un significado para ella. Pero yo no le daba nada, nuestras conversaciones se convirtieron en peones superficiales. Sin corrientes subterráneas. ¿Cómo te ha ido el día?, preguntaba, fingiendo hojear una revista. Bien, decía yo sin levantar la vista del sofá. ¿Algo nuevo? No. No mentía. Simplemente no daba más detalles, me preguntaba a dónde iba y yo le respondía vagamente. ¿Fuera? ¿Fuera dónde? A ningún sitio en particular. Y luego salía, sin darle lo que más quería, acceso. No afecto. No ira. Acceso. Esa cuerda invisible que solía mantener enrollada alrededor de mis decisiones, cuanto más me escurría, más desesperada se volvía. Una noche, volví a casa más tarde de lo habitual, sobre las 10. No había ido lejos, simplemente me había quedado sentado en mi coche frente al parque, escuchando una vieja lista de reproducción de cuando las cosas parecían más sencillas. Cuando entré, las luces estaban encendidas y ella estaba sentada en la mesa de la cocina con una copa de vino, intentando parecer relajada. ¿Paseo nocturno?, preguntó, haciendo girar el vino en su copa. Sí, asintió lentamente, esperando. Como no dije nada más, golpeó su uña contra el tallo de la copa. ¿Estás diferente últimamente? ¿Punto? Estoy siendo honesto últimamente, esa respuesta golpeó más fuerte de lo que había previsto. No habló durante un rato después de eso, más tarde esa noche, la sorprendí revolviendo el cajón de mi mesita de noche. No me oyó llegar por detrás. Cuando carraspeé, dio un respingo, cerrando el cajón de golpe. ¿Buscas algo?, pregunté, se dio la vuelta. Solo pilas para el mando a distancia, ambos sabíamos que era mentira, lo intentó de nuevo a la mañana siguiente. Mi teléfono estaba en la encimera cargándose mientras me afeitaba. Cuando volví, la pantalla estaba apagada, pero se había movido 1 centímetro de donde lo había dejado. No dije nada, simplemente lo cogí, me lo metí en el bolsillo y le di un suave beso en la mejilla, como lo haría un extraño. Ella se estremeció, no había mensajes de Holly. Ni fotos, ni rastro de ella en mi vida digital. Pero Melanie podía sentirla allí, como un fantasma en la casa. Y eso era lo que la volvía loca. No se trataba de pruebas. Se trataba de no saber, de no tener el control. Se volvió inquieta, empezó a quedarse despierta hasta tarde, a caminar de un lado a otro por el pasillo, a buscar pelea por cualquier cosa. Una vez, me acusó de haber movido sus llaves. «¿Intentas manipularme?», espetó. «Siempre las dejo en el gancho, punto». Supongo que se movieron solas, entonces. Esa frase casi la hizo estallar, pero no grité. Ni siquiera sonreí. Simplemente pasé a su lado, tranquilo como un hombre que ya no tiene nada que debatir. Y ahí fue donde la vi. ¿La grieta? Sus ojos no estaban enfadados. Estaban asustados. No de mí, sino del vacío que había dejado atrás. De la versión de mí que ya no necesitaba su reacción para validar mi existencia, intentó provocarme una última vez esa semana. Se metió en la cama llevando el viejo conjunto de seda que sabía que me gustaba. «No me echas de menos», susurró en la oscuridad. Me di la vuelta. No con crueldad, simplemente por completo. «No te eché de menos», dije en voz baja, cuando estabas con él. Su respiración se cortó. Lo oí. Y luego, finalmente, no dijo nada más, porque sabía que la versión de mí que ella controlaba. Se había ido, sucedió un martes por la noche. Nada especial. Ni una tormenta, ni un aniversario olvidado, ni una llamada perdida o un mensaje críptico. Solo el suave zumbido de un lavavajillas, el olor a limpiador de limón y la ligera vibración de mi teléfono, una vez, y luego nada. Esa vibración la rompió. Estaba sentado en la mesa de la cocina, leyendo algo en mi teléfono, cuando Melanie entró desde el pasillo, descalza,
con el pelo ligeramente encrespado de una ducha rápida, con una copa de vino intacta en la mano. ¿Quién es? La pregunta golpeó el aire como un plato al caer. No respondí de inmediato, simplemente levanté la vista lentamente, dejé mi teléfono a mi lado. Tranquilo, sereno. Perdón. Apretó la mandíbula. ¿Me has oído? Punto. ¿Por qué preguntas? Dejó escapar una risa quebrada, sin alegría. Porque ya no estás aquí. Vives en esta casa, Jack. Pero no estás en ella. Estás en otro lugar, con otra persona. Me levanté, bebí un lento sorbo de agua. ¿Quieres decir, como en una habitación de hotel? El color abandonó su rostro. Rápidamente. No le des la vuelta a la tortilla, espetó. Dije que lo sentía. Dije que podíamos superarlo, pero llevas castigándome desde entonces, negué con la cabeza. No, me estoy retirando. Hay una diferencia, se acercó, su voz elevándose. Así que es eso. Simplemente puedes desaparecer emocionalmente. Fingir que eres la víctima en todo esto, punto. No estoy fingiendo nada, dije. Simplemente no estás acostumbrada a no tenerme comiendo de tu mano. Melanie golpeó su copa contra la encimera. No se rompió, pero resonó en la cocina como un disparo de advertencia. Sé que hay alguien, siseó. Lo veo en toda tu cara. Sonríes cuando crees que nadie te mira. Miras tu teléfono como si volviera a importar. Eliges camisas que no has tocado en años. Caminas como si ya me hubieras dejado. Me recosté en la encimera. Quizá lo he hecho, eso la dejó en silencio. Parpadeó, y luego otra vez, como tratando de reenfocar después de una bofetada. Te he dado todo, susurró. 10 años de mi vida, incliné la cabeza. Y tú le diste un jueves por la noche a otra persona, retrocedió como si la hubiera golpeado. Fue un error, dijo. Un error horrible y estúpido. Pero tú estás haciendo esto a propósito. Intentas hacerme sentir pequeña. Reemplazarme con alguna. Alguna chica de librería o lo que sea. Me reí una sola vez, una risa suave y cortante. ¿Eso es lo que crees que es esto? ¿Un reemplazo? No respondió. No te estoy reemplazando, Melanie, dije. Me estoy recuperando a mí mismo. Hay una diferencia, y ahí, fue la primera lágrima. Solo una. La secó rápidamente, pero no antes de que viera el pánico detrás de ella. Soy tu esposa, dijo, con la voz rota. Eso significaba algo. Antes, me acerqué a ella lentamente. No amenazante, solo honesto. Eras mi esposa, dije. Pero el día que elegiste mentir, tranquilamente, con seguridad. Ese día, elegiste a otra persona, punto. Ni siquiera pasó nada, gritó. Hablamos. Eso es todo, punto. Entonces, ¿por qué te registraste con un nombre falso? Se quedó inmóvil. El silencio entre nosotros se alargó, largo y afilado. Cogí mi teléfono, me lo metí en el bolsillo. ¿Quieres que confiese algo, Mel?, pregunté, mi voz estable. ¿Quieres que grite, que chille, que me derrumba? No lo haré, porque no tienes derecho a ser la dueña de ambos lados de esta historia, retrocedió contra el frigorífico, respirando agitadamente ahora. Su control, su compostura, su voz, su dominio desmoronándose rápidamente. Solo quiero la verdad, dijo, con un tono más suplicante que antes la sentí una vez. Ya la tienes. Simplemente no te gusta lo que dice de ti. La dejé allí, temblando detrás de su copa de vino, sola en una cocina llena de encimeras pulidas y aire frío. Detrás de mí, el silencio regresó, ensordecedor, final, y por primera vez, era ella quien tenía que cargarlo, no yo. Era otra fiesta de barrio. Brochetas a la parrilla, sillas plegables en un césped ralo, altavoces Bluetooth que se esforzaban un poco demasiado. El tipo de evento donde todos lucían sonrisas educadas y susurraban detrás de gafas de sol tintadas. No había planeado ir, pero esa mañana, Holly y yo estábamos desayunando huevos revueltos, tostadas, risas discretas por un artículo del periódico que leía en voz alta y vi la invitación todavía pegada en la nevera. ¿Quieres venir?, pregunté, medio pensando que diría que no. Pero no lo hizo.
Simplemente dijo, claro, como si fuera lo más natural del mundo, llevaba un vestido de verano azul claro, con el pelo recogido de esa manera despreocupada que algunas mujeres dominan. Y cuando salió del coche a mi lado, en el pesado calor del sol de Florida y el zumbido de las conversaciones, el mundo cambió. Las cabezas se giraron. No rápidamente, no de forma espectacular, sino gradualmente, como una ola de reconocimiento barriendo a la multitud. La gente notó la forma en que tocó mi brazo, la forma en que me incliné cuando hablaba, la forma en que nos mirábamos como si nadie más existiera, y entonces Melanie nos vio. La localicé cerca de la mesa de las bebidas, vestida de blanco como si eso pudiera de alguna manera blanquear la mancha de sus decisiones. Una copa de rosado colgaba lánguidamente de su mano. Su sonrisa estaba congelada, sus hombros tensos bajo la pretensión casual de pertenencia. Cuando sus ojos se posaron en Holly, no parpadeó. Cuando se movieron hacia mí, vi algo desmoronarse detrás de ellos. No aparté la mirada, tomé la mano de Holly entre la mía. No para la actuación, no por despecho, simplemente de verdad. Y juntos, entramos en el jardín. La conversación bajó de tono. La gente murmuró. El aire se tensó. Holly nunca se inmutó. Saludó a todos con el tipo de calidez que hace que la gente dude de la veracidad de los susurros. Y yo, por primera vez en años, no me sentí como el que tenía que dar explicaciones. Simplemente existía. Con ella nos dirigimos a la mesa de la comida. Los vecinos nos dedicaron esas pequeñas inclinaciones de cabeza forzadas, saludos educados teñidos de curiosidad. No me importaba. Mi mundo se había reducido al espacio entre las yemas de los dedos de Holly y las mías. Entonces Melanie cruzó el jardín. Caminaba lentamente, deliberadamente, con su vino todavía en la mano, los ojos fijos en Holly. La gente se apartaba como si sintieran que algo iba a suceder. Holly se giró antes de que pudiera decir nada, como si la hubiera sentido. Se quedaron a 1 metro de distancia la una de la otra, el zumbido de la multitud cayendo en un casi silencio. Melanie sonrió, una sonrisa fina y gélida. Así que usted es la razón. Holly no se inmutó. Se encontró con la mirada de Melanie, con calma, con suavidad, y luego dijo en voz baja, pero sin disculparse, no soy la razón. Soy lo que vino después. Esa frase aterrizó como un trueno. La sonrisa de Melanie titubeó. Su agarre se apretó en el tallo de su copa. Él no es quien usted cree, punto. Sé exactamente quién es, dijo Holly. Conocí la versión de él que usted intentó borrar. Melanie se rió, pero sonó hueco. Esto es embarazoso para usted, punto. No, dijo Holly, su voz como agua en calma. Es doloroso para usted. Melanie se quedó congelada por un largo segundo. No respiraba. Entonces Holly se acercó. No amenazante, simplemente inquebrantable. No he venido a robar lo que usted desechó. He venido a ser testigo de en quién se ha convertido sin usted. Los ojos de Melanie brillaron, pero las lágrimas no cayeron. Todavía no. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Simplemente desapareció dentro de la casa como un fantasma, demasiado orgullosa para admitir que se había desvanecido a sí misma. Holly se volvió hacia mí. Espero que no haya sido demasiado, dijo. Negué lentamente con la cabeza. Fue justo lo necesario. Pasamos el resto de la velada en la terraza, bajo las guirnaldas de luces y el suave zumbido de jazz proveniente del altavoz de alguien. La gente finalmente se relajó, habló, rió de nuevo, pero el peso de ese momento se quedó conmigo, porque algo definitivo había sucedido, y Melanie también lo sentía. Fue hacia el final de la noche, cuando las linternas sobre nuestras cabezas brillaban con un resplandor suave y tenue, y el olor a piña a la parrilla todavía flotaba en el aire. Las conversaciones se habían reducido a pequeños grupos. La mayoría de la gente sorbía, se calmaba, lista para dar por terminada la noche. Fue entonces cuando Melanie reapareció. Salió por la puerta trasera como si se hubiera preparado para la guerra. Esta vez sin copa de vino, solo una postura rígida, ojos penetrantes y un silencio que instintivamente hizo que la gente le dejara espacio. Holly y yo estábamos junto a la barandilla de la terraza, nuestras manos ya no se tocaban, pero seguían cerca, todavía conectados por todo lo que se acababa de decir y no decir. Cuando Melanie se detuvo justo delante de nosotros, me erguí, pero Holly. Holly no se movió en absoluto. Necesito hablar contigo, dijo Melanie. Su voz era seca, sin mirarme a mí. Holly asintió una vez. Demos un paseo,
Pasaron junto a las guirnaldas de luces y entraron en el jardín lateral, donde los arbustos absorbieron el murmullo de la fiesta. No las seguí. Simplemente me quedé allí, viéndolas desaparecer en la sombra. Los minutos pasaron. Sin gritos, sin portazos, solo calma, luego regresaron. Holly primero, su expresión indescifrable, pero no alterada. Melanie la seguía unos pasos por detrás, más lenta, más pálida. Parecía más pequeña, de alguna manera, como si la ilusión de control finalmente se hubiera desinflado, dejándola vacía. Pasó a mi lado sin una mirada, directamente a la casa en silencio. Holly volvió a la barandilla y se apoyó en ella. Sus dedos rozaron los míos. Finalmente pregunté, ¿qué ha dicho? No respondió de inmediato. Dijo que no se merecía esto. Que yo no conozco toda la historia, me reí suavemente. ¿Y qué le respondiste? Holly levantó la vista hacia los oscuros árboles que se mecían sobre nosotros. Luego volvió su mirada hacia mí. Le dije que no importa lo que crea que se merece. Lo que importa es lo que dejó morir mientras estaba ocupada siendo el centro de todo, asentí lentamente. Gracias, inclinó la cabeza. ¿Por qué? Punto. Por no tratarla como una villana. Por no obligarme a elegir entre la ira y la paz. Entonces saqué del bolsillo de mi chaqueta el sobre que había traído pero que nunca había planeado usar esa noche. Ella lo miró. ¿Qué es eso? Punto. Los papeles del divorcio. Firmados esta mañana, sus ojos se abrieron ligeramente, no con sorpresa, sino con gravedad. Exhalé. Necesitaba que viera al hombre cuya existencia no creía. Y necesitaba que sintiera lo que yo sentí el día que me di cuenta de que no estaba volviendo a casa. No de verdad, puso suavemente su mano sobre la mía. Estable y segura. Sin emoción, sin victoria, solo presencia. Dentro de la casa, oí el sonido amortiguado de una puerta cerrándose en el piso de arriba. Ya no importaba. Ese capítulo estaba cerrado, han pasado 5 meses. Florida sigue siendo calurosa. Los pájaros siguen gritando como si estuvieran audicionando para un huracán. La vida no se ralentizó después de todo aquello. Simplemente cambió de rumbo. Ahora, camino más despacio. Escucho más. Respiro más profundamente. Holly y yo damos paseos matutinos por un sendero junto a un lago a unos 30 minutos al norte. Lo suficientemente lejos para que se sienta nuevo. Lo suficientemente cerca para que se sienta como en casa. Hay un lugar donde el sendero gira y se abre a un claro. Solo agua y cielo. Ahí es donde siempre nos detenemos. Sin palabras, solo su mano en la mía. Los dedos entrelazados como si siempre hubieran pertenecido allí, nunca me pidió que fuera alguien nuevo. Simplemente hizo que fuera seguro ser quien ya era. Sigo enseñando, sigo corrigiendo hasta tarde a veces. Pero hay un ritmo diferente en mi vida ahora. Menos que demostrar y más que vivir. Menos expectativas, más intenciones y Melanie se quedó en la casa durante un tiempo. Se la dejé, no por generosidad, sino porque nunca pareció realmente nuestra. Era su museo de estatus social bien orquestado. Y yo ya no quería vivir dentro de su idea del éxito, según las últimas noticias, se ha mudado. Dijo que necesitaba espacio para realinearse. Esa es la palabra que usó en el correo electrónico que me envió. Realinearse. Fría, precisa, como todo lo que hace. No respondí, su hermano, Brian, nunca volvió a hablarle después de que le enviara una copia del recibo del hotel con una breve nota que decía, nunca te dijo que era yo, ¿verdad? Sin respuesta. No era necesaria. Algunas traiciones no se reciclan. Simplemente dejan de resonar, los susurros del barrio también se acallaron. La gente dejó de hacer preguntas una vez que se dieron cuenta de que no alimentaría su curiosidad. Ya no éramos un escándalo. Éramos solo un capítulo cerrado en el libro de otra persona. A veces, todavía pienso en esa barbacoa, en el silencio que cayó después de que le tendí esa servilleta. La forma en que su risa flaqueó. La forma en que todos contuvieron la respiración como si acabaran de darse cuenta de que estaban comiendo en una casa con cimientos agrietados. No fue venganza. Fue una liberación y ese momento fue el comienzo. No de algo dramático.
No una gran historia de amor con fuegos artificiales y votos, sino de esto. De Holly a mi lado. De un café que sabe a calma. De una vida en la que ya no necesito alzar la voz para sentirme escuchado y a veces, tarde en la noche, pienso en Melanie deslizando el dedo por viejas fotos. Su vida bien orquestada desfilando imagen por imagen en una pantalla que no responde. Su dedo flotando sobre mi nombre en sus contactos. Sin llamar nunca. Sabiendo que ninguna versión de esa conversación termina con la mujer que ella era, porque no me fui para perseguir algo mejor. Me fui porque finalmente me vi a mí mismo con claridad, y no iba a volver.